Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor. Y como ustedes podrán darse cuenta, con o hemos vuelto al ambiente original con el que comenzamos nuestro compartir en redes sociales. Exactamente el primer domingo que ya fue imposible que nos reunamos por causa de la pandemia allá en el 2020, en marzo del 2020. Nos cogió de sorpresa esto, de un rato para otro fue la prohibición que se dio en aquel entonces, ustedes recordarán, la prohibición que se dio de reunirnos como congregación. Entonces lo que hicimos fue inmediatamente grabar el mensaje ese día domingo que ya hubo la imposibilidad para comenzar a sacar. Aquí comenzamos, esta es mi oficina, es la oficina pastoral. Y luego, viendo la ayuda que implica esta tecnología para compartir los mensajes, los hemos mantenido, ¿sí? Luego ya grabando desde el púlpito las prédicas y luego desde aquel rinconcito que sigue ahí, está bonito. El único problema que hemos tenido es un asunto técnico por el que no está saliendo bien el audio y hasta solucionar eso, entonces hemos vuelto acá a la oficina para poder compartir. Así que continuemos con esto, saludando a todos con la paz del Señor, pidiendo a Dios que nos bendiga, que nos guarde, que nos proteja como siempre lo ha hecho y continuando con estos temitas que son de ayuda. La semana anterior habíamos topado, a propósito de Efesios capítulo 5, ¿sí? El ser obedientes al papá, ¿no es cierto? Es decir, que las palabras que nuestro Padre Dios, nuestro Padre Celestial, nos insta en cuanto a exhortarnos, en cuanto a sugerirnos, en cuanto a impulsarnos a que tengamos tales o cuales actitudes, tal o cual situación y que sea aceptada por nosotros, ¿no es cierto? Esas palabras van a echar raíz en nuestras vidas. Por eso la prédica o la charlita de la semana anterior se llamaba Obedeciendo a papá, perdón, pareciéndonos a papá se llamaba, ¿sí? ¿Cómo tiene cabida esas palabras cuando nosotros terminamos haciendo caso, cuando nosotros terminamos aceptando la sugerencia que es la palabra de Dios? Porque Dios tiene mandamientos y obviamente un mandamiento se entiende que es un mandato que, valga la redundancia, es un mandato que hay que cumplirlo, ¿sí? Pero Dios no nos coerciona a hacerlo. Entonces, sus mandamientos, yo siempre los digo, con el amor que Dios tiene para con nosotros, son sugerencias en nuestras vidas, ¿sí? Así que si es que quiere lo cumple y si no quiere no lo cumple. Obviamente el cumplimiento o incumplimiento trae una consecuencia obvia, ¿no? Porque todo lo que sembramos cosechamos. Entonces, ¿cómo la palabra de Dios tiene cabida? Porque si usted le habla a cualquier persona, le dice, mire, la Biblia dice así, o Dios dice así, o esto hay que hacer, y hay gente que dice, no, yo no estoy de acuerdo, ese es tu criterio, esa es tu opinión, y tú verás cómo lo aceptas si quieres decir, no, yo no, a mí no me pidas eso, no me exijas ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, habíamos dicho antes que para que haya cabida a la palabra de Dios, nosotros debemos cambiar nuestra mente, ¿sí? Y el cambiar nuestra mente, el renovar nuestra mente, el ampliar nuestro entendimiento para poder tener la posibilidad de reconocer lo que hemos venido haciendo mal. ¿Cómo reconocemos? Por los frutos, por las consecuencias, por los resultados que hemos tenido y dar la apertura, ¿sí? A que podamos recibir una sugerencia, una instrucción, una propuesta de camino, una propuesta de vida diferente, apuntando obviamente, avisorando a futuro las consecuencias y los resultados que podamos tener. En esta oportunidad yo quiero compartirle algo que es sumamente importante y que está ligado precisamente a esto, ¿no? A hacer caso a las palabras, ¿sí? Yo lo he mencionado ya en ocasiones anteriores, y recuerdo con tanta claridad aquellas frasecitas que, bueno, cuando no, las consecuencias no son mayores, esas frases como que no golpean mucho, pero cuando hay consecuencias muy graves, ¿sí? Esas frases son extremadamente dolorosas en nuestras vidas, ¿no? Frases pequeñitas, como por ejemplo esta, yo te dije, ¿sí? No hagas esto, o haz de esta manera, o no te lleves con tal persona, o acude a la iglesia, o deja esas amistades, aléjate, en fin, un sinnúmero de cosas, ¿no? De la vida cotidiana, ¿sí? Y que uno no hace caso, y por no hacer caso uno piensa que tiene el control y el dominio de la situación, y luego afrontamos consecuencias
Obviamente las consecuencias tienen íntima relación con nuestras acciones, decisiones y manera de pensar, porque un pensamiento genera una decisión genera una acción y una acción genera una consecuencia, así de simple, ¿no? Es obvio, no estoy descubriendo el agua tibia. Así que en ese sentido quiero compartirle esta porción de la palabra de Dios que se encuentra en el capítulo 7, al final del capítulo 7 del Evangelio de Mateo, del versículo 24 al versículo 29. Y quiero decirle algo que lo voy a destacar al final. Esta porción, con los dos versiculitos adicionales que cierran todo un compendio de enseñanzas, es la parte final y es el corolario, es la conclusión del Sermón del Monte, ¿no? Entonces, el Sermón del Monte es una conferencia magistral, lo diríamos ahora, ocupando términos, yo le diría supramagistral, porque viene de nada más, nada menos que de Dios, que es el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Y culmina con esto, ¿no? Se topan varios temas, aproximadamente 20, 22 temas que los aborda el Señor Jesucristo a una multitud que le estaba escuchando y termina esta es la última enseñanza, la última instrucción, la última, ¿qué más le puedo decir? Eh, el último tema abordado como conclusión perfecta de todo lo dicho anteriormente. Y dice así, Evangelio de Mateo capítulo 7 versículos 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, ¿cómo me permití llamarle a esta pequeña charla? Se llama Obedeciendo a Papá. La charla anterior se llamaba Pareciéndonos a Papá y esta es Obedeciendo a Papá. ¿Sí? Todos quienes hemos tenido una autoridad sobre nosotros, en la mayoría de los casos creo yo un padre, el padre biológico que ha sido el padre que ha estado ahí con nosotros. En otros casos hemos tenido una autoridad, ¿no es cierto? Un padrastro, un tío, un abuelo, etcétera, etcétera, sin juzgarles a ellos si fueron buenos o malos, si su ejemplo fue bueno o malo, que eso ya vamos a topar al final. eh, Algún rato nos dieron una instrucción, ¿no es cierto? Nos dijeron, esto haz, esto es lo que te conviene hacer, ¿sí? Y así lo hicimos, así lo manejamos, sea obedeciendo o desobedeciendo. Eh, la clave de todo esto, la clave de todas las enseñanzas anteriores, ¿no es cierto? Desde el capítulo 5 que comienza con las bienaventuranzas, capítulo 6 y habla, bueno, 22 temas aproximadamente tratados, llega a esta conclusión, ¿sí? A la base, al cimiento, al fundamento que sostiene nuestras vidas. Entonces aquí cabe preguntar, ¿qué sostiene su vida? ¿Qué sostenía mi vida? ¿Sí? Entonces mi vida estaba sostenida, sustentada en muchas cosas que alimentaban mi ego, diciendo yo soy, yo puedo, yo tengo, yo logro. Sí, a lo mejor ese es el sustento que tenemos, ¿no es cierto? Hay sustentos que parecen fuertes, pero que en la práctica, pues, nos hacen dar cuenta que no han sido lo suficiente como para sostener nuestras vidas. Y eso es lo que se plantea aquí, ¿no es cierto? Lo que se plantea aquí es cuál es el fundamento, cuál es el sustento de tu vida. Si vas a hacer caso a lo que Dios te dice, ¿sí? Porque el ejemplo del papá, tío, abuelo es el ejemplo humano, que de hecho lo hay, ¿no? Pero ellos son fallidos, se equivocan, son mal ejemplo muchas veces. Pero aquí estamos hablando de Dios, de la palabra que Dios nos ha dicho, de la palabra que tenemos frente a nosotros. Yo voy a hacer caso a lo que me dijo ese pastor, lo que me dijo ese otro líder, lo que me dijo el psicólogo, lo que me dijo el psiquiatra, lo que me dijo el orientador, lo que me dijo... Vea, podemos encontrar millones de personas comedidas y hasta de buena fe que quieran guiarnos
ayudarnos, sostenernos, sustentarnos. Pero aquí estamos claros, ¿sí? Aquí es la palabra de Dios, lo que Dios como Padre, lo que Dios como Creador, lo que Dios como soberano, lo que Dios como majestuoso, ¿sí? Nos dice, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con esa palabra? ¿La vamos a aceptar? ¿La vamos a cumplir? Porque aquí dice, las personas a quienes les he dado esta palabra, sí, ¿qué van a hacer con esta palabra? ¿La van a desechar? ¿La van a guardar como una información y no como una repercusión en su vida? Dice, aquí la clave es si estás dispuesto a hacer o no hacer. No es que yo en mi religión, no es que yo en mi creencia, no es que yo estudié en filosofía, no es que a mí la lógica me dice, no es todos los pretextos. Todos los pretextos. ¿Cuántos valederos? Ninguno. Dice claramente, cualquiera pues que me oye estas palabras, para eso venimos a la iglesia, para eso escuchamos estas prédicas, para eso nos sumamos a una célula, para eso seguimos un taller, para escuchar la palabra de Dios que pretende instruirnos, guiarnos, sanarnos, limpiarnos, pulirnos, ¿sí? Que además nos consuela, nos ofrece promesas. Todo eso tiene la palabra de Dios. Dice, oímos esta palabra y las hace. Es la primera opción, ¿no es cierto? Es decir, del que obedece, versus la segunda opción, del que la analiza, la considera, la desecha, la acepta en parte, lo que me conviene, lo que no me conviene. Yo creo que no es tanto así. Ese es el insensato. Este primero se llama prudente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el prudente acepta la palabra de Dios y sobre esa palabra de Dios maneja su vida. ¿Qué puede venir luego? Bueno, pues lo que puede venir luego, y a veces yo mismo he caído en esto, de creer que todos los símiles, los ejemplos que nos pone ahí, las simbologías que nos pone ahí, ¿no? De que vienen fuertes vientos, de que vienen lluvias, de que vienen, el mar golpea con fuerza, etcétera, etcétera. A veces siempre pensamos que son todo cosas malas, y claro, o sea, si viene un oleaje fuerte y le golpea, es malo, ¿no es cierto? Y decimos, sí, son los vientos, son los golpes de la vida, las dificultades. Sí, a eso se refiere, a que todos en la vida vamos a tener problemas, dificultades, todos estamos expuestos a enfermedades, a quiebras económicas, a rupturas sentimentales, a equivocaciones que provocan este tipo de situaciones, en fin, todos estamos expuestos a eso. Pero los que fundamentamos nuestra vida en la palabra de Dios, en Cristo Jesús, que Él es la roca, ¿sí? Él es la roca de nuestra salvación, lo llama de una manera de las tantísimas que nos muestra la palabra de Dios, que Jesucristo es la roca, es el fundamento de nuestra fe, también lo llama, ¿no? Es la piedra angular, también se lo dice. Entonces, si nuestra vida la fundamentamos, la vivimos partiendo ¿sí? De la palabra de Dios, dice, sí van a venir estas cosas. Cosas malas, como los golpes, los ríos impetuosos, o los vientos de éxito, ¿sí? O los vientos de vanagloria, que también son cosas sumamente peligrosas. El envanecimiento, la jactancia, el yo soy, mi éxito y todo eso, es extremadamente peligroso. A veces, espero no equivocarme mucho, sí, pero a veces creo que es mucho más peligroso esos vientos de jactancia, de gloria, de reconocimiento, de pensar que estoy en la gloria, sí, que las otras situaciones, ¿no es cierto? Es decir, las dificultades, los problemas, las adversidades, las tristezas, las limitaciones, las carencias, en fin, ¿sí? Entonces dice, ¿qué es lo que va a pasar con una vida que tiene un fundamento en Cristo Jesús, en su palabra, el que oye la palabra y las hace? Lo que va a pasar es que va a soportar eso, va a saber manejar la situación, va a poder enfrentar la situación y la va a poder hacer con prudencia, porque este es un hombre prudente, es decir, ni los problemas lo van a acabar, ni las dificultades, ni las tristezas, angustias y tribulaciones le van a terminar derrotando porque está afirmado en la roca. Sí va a sentir, sí le va a doler, porque seguimos siendo humanos, pero vamos a poder mantenernos firmes, ¿no? Salmo 40, que Dios nos sacó y afirmó nuestros pies sobre la roca, nos sacó del fondo del pozo del lodo cenagoso y afirmó, sí, empernó, arraigó nuestros pies en la roca en Cristo Jesús, en ese camino, con dificultades, con problemas, con tristezas, con angustias, con pérdidas.
también con ganancias, con logros, con éxitos, cualquiera sea la situación, nos vamos a manejar prudentemente, eso es. Y el otro aspecto, obviamente, que es obvio, ¿no? La casa que se edifica sobre la arena es movediza, la arena no se compacta por sí sola, ¿sí? Y menos la arena de mar, eh, que no es lo mismo que una arena de una mina. Eso ya es entrar en temas que no los conozco, que solo les he escuchado, pero ¿para qué desglosar lo que no sé bien, ¿no es cierto? Entonces, la arena de mar con la que construyen, por ejemplo, las casas cercanas al mar, ¿sí? Tienen menos resistencia que la que se construye con arena de una mina, la que es propicia para la construcción, ¿sí? Y se entiende que esta es una casa construida, el ejemplo que nos da, es una casa construida cerca del mar, porque viene el oleaje y le topa, ¿no es cierto? Entonces, claro, las personas que no fundamentan su vida en Cristo Jesús, que no oyen la palabra atentamente como debe ser oída, o que oyen y les vale, es decir, no hacen caso de nada. ¿Para qué viene? ¿Para qué asiste? ¿No es cierto? Si va a escuchar y no hacer caso, si va a salir después de escuchar una charla, una prédica, y decir, ese es criterio del pastor, ¿no es cierto? Entonces, estamos edificando supuestamente una casa, pero sobre la arena. ¿Por qué hace esta comparación de la edificación de una casa sobre la roca y la edificación de una casa sobre la arena? Porque lo que se ve del piso, del nivel del piso hacia arriba, hasta puede ser igual, hasta puede ser muy parecido, ¿no es cierto? Porque claro, la apariencia de una casa, uno la ve desde el nivel del piso, ¿sí? Desde la vereda hacia arriba, desde el nivel de la calle hacia arriba, ahí ve, ¿sí? Uno cuando pasa por una casa y ve dos casas igualitas, dos casas gemelas, lindas, ¿no es cierto? Dice, ve qué lindas esas casas igualitas. Dice, al uno le costó $200,000 y el otro dice en 80. ¿Cuál es la primera reacción? Qué tonto el de $200,000 cuando tiene una casa idéntica, ¿sí? Y el otro solo gastó 80. Este es pilas, pues este es un hombre que sabe, que conoce. El otro se dejó sorprender. Así hay tontos que se dejan robar. Bueno, ¿por qué le destaco este aspecto? Porque en apariencia, ¿sí? Las vidas pueden ser, entre comillas, muy similares, muy parecidas, ¿no es cierto? O sea, el uno tiene una familia, el otro tiene una familia. Los unos se alimentan, los otros se alimentan. Los unos se preparan, los otros se preparan. Los hijos van creciendo, acá también crecen los hijos, ¿sí? Todo aparentemente, ¿no es cierto? El uno es amable, el otro más amable, ¿sí? El uno es comedido, el otro es comedido, ¿sí? Pero si la vida, en esencia, no está guiada, no está sostenida, no está instruida, no está firmada en los principios y valores cristianos, ¿qué es lo que pasa? O sea, de la Biblia, ¿qué es lo que sucede? Que mañana a la una familia, a la de $200,000, llamémosle así, a la una casa, ¿no? A la de $200,000 le llegan los vientos, le golpea con ímpetu los ríos, el oleaje del mar le afecta, ¿sí? A la otra le pasa lo mismo. La que queda de pie, esa es la que ha valido. Entonces ahí recapacitamos, a veces con dolor, a veces con quebranto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y con frases como la que yo le mencionaba al principio, yo te dije, o la otra frase que es extremadamente triste, es si hubiera. ¿Si hubiera qué? Si hubiera hecho caso, si hubiera permanecido, si hubiera aceptado, en fin, ¿no? Resulta que la de 80,000 se destruyó. Fue un gasto, sí. ¿Y en qué quedó? La Biblia lo dice, en la ruina quedó. Pero si eran dos casas iguales, ahora nos damos cuenta que no han sido iguales. Han sido iguales de apariencia. Entonces yo conozco personas que tienen conductas iguales. Por ejemplo, un trabajo. Uno ve en un trabajo, ¿no es cierto? En un trabajo hay compañeros de trabajo que cumplen una misma función, que son igualmente amables, que son grandes colaboradores de la institución, que brindan lo que sea. Pero el uno es un padre de familia, ¿sí? Que asiste a la iglesia, que lee la Biblia, que ora y que se esfuerza y procura tratar de obedecer a la palabra de Dios, obedeciendo a papá, que es el Padre de los cielos. Y el otro es un gran servidor, igual o quizás hasta más simpático que el de acá. Pero él no, él el domingo se va de paseo, o el domingo pasa chuchaqui de los tragos que se pegó el sábado,
¿no es cierto? Él trata mal a la familia, pero como servidores son igualitos, como empleados, como funcionarios son aparentemente idénticos. Vienen problemas, vienen dificultades. Cuando hay dificultades en la familia fundada sobre la roca, oran, piden, claman, entienden, enderezan rumbos, corrigen errores. La otra se confrontan, se destruyen, se amenazan, se golpean mutuamente. ¿Por qué? Porque una quiebra económica les mata, porque un aspecto emocional les derrota, ¿no? Parecería, ¿sí?, en primera instancia que eran iguales. El que invierte más en los fundamentos de la vida, obviamente va a estar más fuerte, va a estar más fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue una persona y es una persona de oración, porque es una persona que conoce de la palabra de Dios y sabe que las situaciones pueden llegar a la vida, pero que uno sabe de dónde cogerse, ¿no es cierto? Para sobrellevar y salir avante de cualquiera sea la situación que se presente. ¿Qué fue? ¿Cómo le llama a este otro? El primero era prudente, ¿sí? El destruido, el que quedó en ruina, ¿cómo se le denomina la palabra? Le dice sin razón, insensato. Es decir, no consideraste, no pensaste. Simplemente dijiste, no, aquí lo que vale es la apariencia. Somos iguales. Pues ahí cae, por ejemplo, esta situación de que todas las religiones nos llevan a Dios. Ah, parecemos iguales. Parecemos iguales. Porque yo también creo en Diosito, pero a mi manera, yo creo. No, parecemos iguales. Yo creo como dicen las Escrituras. Si yo tengo que llevar mi vida como dice la Escritura, yo pienso, creo, me imagino y hasta quisiera que Dios considere esto, pero si la Biblia me dice que no es así, pues no es así, así de punto, ¿no es cierto? Concluyo con esto, obedeciendo a papá. Concluyo con esto. Los dos últimos versículos, el 28 y el 29 de este capítulo 7 del Evangelio de Mateo, que como le dije al inicio es la culminación de toda una supercharla magistral que había dado Jesucristo, como todas las palabras que él las dijo, aún las de exhortación, aún las de señalamiento que tuvo en algún momento contra los religiosos, todo es supercharla, super palabra, es Dios hablando, imagínense, y uno desperdiciando. Tengo la dirección de Dios en mi vida y uno desperdiciándola, ¿sabe? Yo no sé dónde está la cabeza de la gente. ¿Dónde estaba la cabeza de la mía? La mía, antes de conocer a Cristo Jesús, ahí mismo debe estar. O sea, en el limbo, en las nebulosas, en las tinieblas. Pero aquí hay dos cosas que destaco y con esto digo que quiero concluir. La una situación es que dice que una vez que él concluyó, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina. Y si usted revisa todo lo anterior, desde el capítulo 5, que le digo que comienza lo que se conoce como el Sermón del Monte, usted va a ver ahí que no se topan aspectos teológicos profundos, que los hay y que hay que tener mucho cuidado, por supuesto. Pero en la doctrina práctica, en la vivencia, en lo cotidiano, no topa ese tipo de cosas, ¿no es cierto? La doctrina teológica profunda, ¿sí?, se vuelve necesaria, es indispensable, eso sí, pero se vuelve necesaria cuando en el propósito de tener un mejor entendimiento de la palabra surge alguna duda, entonces ahí debemos acudir a esto, a profundizar, a ver cuál es la raíz etimológica en el hebreo, en el griego, en fin, lo que sea, ¿sí? Pero la doctrina que necesita la gente, el común de los asistentes a una iglesia, de la gente que circula por las calles, de nuestras familias, familiares, es doctrina práctica, es palabra práctica. ¿Para qué detenernos en un lucimiento en las prédicas que tenemos, haciendo notar a la gente que somos muy instruidos, que somos doctores en teología? Yo no lo soy, ¿no? Pero que son doctores en teología, que son muy estudiados. Vea, la doctrina es la vida, es la conducta de vida, es el reflejo de lo que somos, es la esencia de cada ser humano manifestada en sus actitudes, en sus obras, en sus frutos, en sus hechos. Y aquí dice que la gente se admiraba de esta doctrina. Y la segunda cosa, ¿por qué se admiraban de esa doctrina? Que ya habían escuchado de los fariseos en las sinagogas, en las charlas que daban en las esquinas y toda la pinta y el figurete que eso implicaba. ¿Sabe por qué
causaba también admiración, no solo por la practicidad de los temas que hay que hablarle a la gente, sino también porque en él había una autoridad en su palabra, porque él no solo hablaba, sino que lo que hablaba, sí, lo vivía. Había un testimonio de respaldo, de vida en Jesucristo. Entonces, pareciéndonos a papá y obedeciendo a papá, la clave está en qué rige tu vida. Si tu vida y la mía se rigen por la palabra de Dios, esto va a ser claro y evidente. No nos va a inhibir de problemas, dificultades, tristezas, angustias y carencias, no. O de fama, logros, éxito, tampoco nos va a inhibir. Más bien, la palabra de Dios nos impulsa a que sí, tengamos una vida buena y que logremos y consigamos, pero con bajo perfil, ¿sí? Con humildad, con sencillez, dando el reconocimiento a quien le corresponde. No soy yo el chef, no. A Él toda gloria, toda honra y toda alabanza. Los resultados y frutos de nuestras vidas tienen que ser evidentes. ¿Cuántas veces nos hemos detenido preguntándonos, ¿por qué me pasa esto? No entiendo. Bueno, lo que nos pasa son consecuencias. Hay que revisar nuestras vidas. La invitación obviamente está en que, por favor, seamos obedientes a papá. Esta palabra que nos habla, que la guardemos, la atesoremos, ¿sí? Como lo más valioso de nuestras vidas y la pongamos por obra. Y esperemos confiados en los resultados. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Gracias quiero darte, Señor, tu amor. Vive en mí. Quiero agradecer a aquel que mi vida salvó, aquel que su mano me extendió.